negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos, el podcast más glorioso. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, yo estoy escuchando que hay algunos cambios por ahí. ¿Cómo es eso de que ahora tenemos canción propia? Tenemos hasta canción propia, o sea, la entrada tiene la mitad de la canción y el outro, la gente se tiene que quedar y ver el outro completo porque tiene parte también de la canción, trabajando ahí con unos artistas y unas cosas para trabajar algo y le dimos ahí un poquito de qué es lo que hacemos y la cosa y le metieron mano a ver cómo salía y mira, estaba bastante. Lo interesante es que pues yo quería modificar unas cosas y entonces pues le decía a mi mamá de esposa, me gusta esto, no, esta la original, no me la cambie, no me la cambien. Carlos, y entonces lo interesante es que pues como estaba buscando cómo hacer un videíto y cosas y le escuché tanto, estuve toda la noche con la canción pegada y entonces dije, espérate, ese lado tenemos que hacer en un video, en un reel o en algo. Pero realmente ha sido una semana maravillosa, dándole gracias a Dios por todas las cosas que sigue haciendo. Yo sé que usted está preparándose por ahí, cositas nuevas. Tal cual, tal cual. Pero mi hermano, se te olvidó apagar prender el switch del sol porque está frío hoy. Acá, señoras y señores, estamos en el estado de la Florida, que normalmente es uno de los más calientes de los Estados Unidos. Pues hemos tenido no un invierno frío, pero la verdad es que sí, la temperatura está más fría de lo normal y las casas aquí de por sí en la Florida no están insuladas precisamente por eso, porque se supone que casi todo el año acá hace calor, entonces se siente más frío todo. Pero qué bueno que tenemos abrigos, los que necesitamos abrigarnos, y estamos listos para un nuevo programa en un tema que es indudablemente, eh, vamos a estar hablando de un punto de nuestro carácter que normalmente hace una gran diferencia, sea que seamos padres, esposos, trabajadores, profesionales, sirvamos en una iglesia, en una organización sin fines de lucro, no importa los muchos roles que tengamos, si logramos aplicar lo que estamos aprendiendo hoy, tiene la semilla con poder de transformar nuestra vida y hacernos al fin de cuentas mejores hijos de Dios para llevar más gloria al nombre de Dios. Así que, habiendo hecho toda esa introducción, ¿de qué vamos a hablar, Carlos? No, yo no. No, yo no quiero. Habiendo hecho esa introducción, señores y No, yo no. señores, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No, realmente el tema de hoy es la responsabilidad. Mm, Y muchas veces el punto lo pusimos en el título un poquito opuesto para llamar un poquito la atención, pero la responsabilidad, yo diría que es como el tomar el tiempo o el momento de entender que solamente a mí me toca hacer lo que me toca a mí. Y que para yo poder vivir, yo tengo que tomar responsabilidad de lo que yo hago, qué yo hago, cómo me muevo. No importa cuántas cosas nos hayan ocurrido o nos puedan ocurrir, yo no puedo seguir echando de la culpa a otros por lo que está ocurriendo. mm. Así sea real de que puedan haber hecho algo en contra tuya. Pero yo tengo que darme cuenta que yo tengo que ser responsable y comienza con tomar el control de lo que yo puedo hacer. Pero Carlos, o sea, aquí hablamos de lo que hace Dios.
¿dónde entra la mano de Dios con la responsabilidad mía? Em, Uno de nuestros versículos que más hemos compartido en este programa a lo largo de los casi 3 años que llevamos es el de Proverbios 16:9, que nos dice, el corazón del ser humano es el que hace planes, pero la respuesta final a esos planes la da el Señor. Es decir, a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, nosotros estamos en compañerismo con Dios, tenemos una sociedad con Dios. Él hace algunas cosas, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas. Dios nunca va a hacer lo que nos toca a nosotros. Por eso es que a Dios le dejamos los imposibles para nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo, pero para Él son fáciles. Pero Él nunca va a hacer los posibles nuestros. Los posibles nuestros nos tocan a nosotros. Y asumir responsabilidad es una de las señales de mayor madurez para cualquier ser humano, sea cristiano, no sea cristiano, sea ateo, no importa la religión que tenga, no importa si tiene mucho dinero, poco dinero, dónde viva, asumir responsabilidad es una señal de madurez humana. Pero también lo podemos decir al revés. La persona irresponsable está dando señales, entre otras muchas cosas, de una terrible inmadurez. Y el problema es que todos nosotros, cuando vamos creciendo en la vida, tenemos etapas de mayor o menor inmadurez, ¿no es verdad? Sí. El problema es cuando tenemos 40, 50, 60, 95 años y todavía seguimos siendo inmaduros. Mi hermano, entonces la pregunta sería, si yo mientras voy creciendo debería desarrollar un poco más de responsabilidad y como hablamos de que esto va a ser una conexión entre lo que me toca a mí y confiar a que Dios entonces haga su punto, estaremos hablando de que un cristiano maduro debe ser responsable. Definitivamente un cristiano maduro debe ser responsable, un cristiano maduro es responsable, un cristiano, más que cristiano, como dije anteriormente, un ser humano maduro es responsable. Pero a la misma vez es incompatible pensar en un ser humano maduro y un cristiano inmaduro, porque las dos cosas se entrelazan. Así que la responsabilidad definitivamente es una parte elemental, básica de la formación, del crecimiento, del desarrollo del ser humano, pero también de la vida cristiana. Pero no solamente de la vida cristiana, no solamente de la vida, sino también de la persona que anhela tener éxito en la vida. Es imposible pretender que una persona irresponsable logre éxito. Así que cualquiera sea tu razón, sea porque quieras glorificar a Dios como cristiano maduro, sea porque quieras tener éxito en la vida, cualquiera sea tu motivación en la vida, asumir responsabilidad es algo importantísimo. Sabes que cuando meditamos en eso, uno de los versículos que podemos pensar está en el libro de Gálatas 6:5, dice, porque cada uno lleva su propia carga. Y la idea de que cada uno de nosotros, como vamos creciendo, vamos a estar llevando diferentes cargas en el sentido de que yo tengo que asumir lo que me toca a mí y la responsabilidad que, digamos, cuando yo comencé con mi primer trabajo, no es la responsabilidad que tengo ahora. O digamos, la responsabilidad que uno tiene como, digamos, como esposo. Cuando uno se casa, digamos, acabado de casar, con tener ya 10 12 años de matrimonio, es muy diferente. O a la misma vez, cuando uno, digamos, su hijo está acabado de nacer, comparado con tu hijo ya a lo mejor se está yendo para la universidad. Son diferentes niveles de responsabilidad, pero como mencionamos, una de las cosas claves es que yo tengo que asumir lo que me toca a mí y poder entonces aprender qué es lo que tengo que hacer con ello. Puede que haya momentos en que yo tengo la responsabilidad, pero no tengo
el conocimiento de cómo lograr o completar esa tarea. Pero me toca a mí ser responsable de que se complete. Digamos, y lo hemos dicho en otro episodio. Yo si cojo un martillo, estás seguro de que tienes la tarjeta del plan de salud y que ya pronto podemos salir para la clínica porque puede que me machuque un dedo. No estoy hablando mal de mí, pero, por ejemplo, no es, no es algo que yo he desarrollado. O sea, mi papá, al contrario, tenía un taller de ¿cómo se llama? De banistería, de todo. Pero hay cosas que es mi responsabilidad. Así que yo tengo que buscar la forma de que aunque no sepa cómo hacerlo, si lo voy a hacer yo, puedo tratar de buscar en YouTube o buscar a alguien. Por ejemplo, eh, me toca a mí porque es la carga. Por ejemplo, se nos dañó o se está empezando a dañar la, la manivela del agua de la cocina, Ujú. pero no estaba rota, no estaba nada. Yo traté de meterme por abajo para mirar a ver cómo rayos se aprieta, porque no sé, no es la normal, es una diferente. Ok, pues yo dije, ok, tengo que buscar a alguien que venga a arreglar. Así que buscamos, al fin y al cabo, después de diferentes llamadas, era mi responsabilidad. Aunque al fin y al cabo tuve que pagarle a alguien, otra persona dirá, pero eso es tan sencillo. Está bien, para ti es sencillo. Pero en mi caso, la responsabilidad era que cuando mi esposa dijera, se arregló la cosa, sí, está arreglada. Ya no se mueve, así que ya no tenemos problema. Ese es un ejemplo sencillo que pasa en la vida, Ujú. pero eso lo podemos ver en nuestros trabajos, en nuestras organizaciones, con nuestros hijos. O sea, de que a veces nosotros tenemos una responsabilidad de no hacerlo por ellos, de nosotros crear el ambiente para que ellos puedan, y no quiero decir que queremos que ellos fracasen, pero el sentido de dejarlos que experimenten y que cuando no les sale bien, que puede ser considerado un fracaso, que estemos ahí para entonces decirle, ok, esto fue lo que hiciste, esta es la manera, digamos, si es educarle en la manera cristiana, esto es lo que debería hacer, si es que no sabían cómo hacerlo, ok, de esta manera es como lo puedes hacer la próxima vez para que no tengas el problema. Eh, la palabra responsabilidad tiene diferentes sinónimos. En la Biblia hay una palabra que uno nunca la conecta con responsabilidad, pero realmente si te pones a entender de qué se trata esta otra palabra, está hablando de una persona responsable. Y esta otra palabra es la palabra fidelidad. Dice Mm, la Biblia que los administradores deben ser hallados fieles, es decir, deben ser responsables. Y los administradores somos todos nosotros. Algunos tenemos que administrar un hogar, una empresa, un negocio. Nosotros tenemos que ser responsables. Ser responsables es ser fieles. Y nuestro mentor, John Maxwell, él siempre suele decir, si haces aquello que necesitas hacer cuando tienes que hacerlo, es decir, si eres lo suficientemente responsable para hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, va a llegar el día en que vas a poder hacer lo que tú quieres hacer cuando tú quieras hacerlo. Así que asumir responsabilidad, ser fiel, nos coloca en una posición fantástica para triunfar en la vida. Mi hermano, entonces, si pensamos, mientras vamos creciendo o subiendo de nivel, digamos, nuestra empresa, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, uno tiene que asumir control, saber qué es lo que hay que hacer, buscar que Dios entonces tome el lugar principal para que nos ayude en medio de todo eso. ¿Qué realmente debería ser nuestra postura para ese crecimiento? Mm. Porque muchas veces, espérate, yo estoy aquí, yo sé cómo hacer esto, pero a lo mejor de ahí, eso no es solo tomar responsabilidad, porque entonces como que tú eres quien estás tomando el medio. O sea, no estás permitiendo que alguien más venga a ayudarte.
Eh, en algunas cosas de la vida uno puede pedir ayuda, pero en algunas otras cosas uno tiene que asumir la responsabilidad de hacerlas uno. En el caso de un matrimonio, tú dijiste, había un problema de agua en la cocina. Tú no me dijiste, Darío, ¿puedes venir desde Orlando para reparar este problema? No, tú asumiste tu responsabilidad, tú estás pagando la cuota ahí de la casa. La esposa que quería que eso esté arreglado no era la mía, era la tuya. Tú asumiste tu Si responsabilidad. Así yo, que si yo llego a traerte de Orlando y lo hubiera arreglado y te desapareces de vuelta, hubiera habido un problema más grande. ¿Cómo es posible que tú traíste, Carlos, desde Orlando para que arreglara? Bueno, mi vida, tú me pediste que arreglara y pedí a mi amigo. O sea, ahí ese punto está cómico, pero como dijiste, hay veces que hay que tener un poquito de cacumen. ¿Cómo es que uno tiene que tomar la responsabilidad de lo que hay que hacer? sí. Ahora, eh, hay otras cosas que me parece que son esenciales, fundamentales en esto de tomar responsabilidad. Primero, la vida no es como un automóvil. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un automóvil y empieza a fallar y empieza a hacer cálculos y tú dices, voy a tener que gastar esta cantidad de dinero en repararlo, llega un momento que dice, es una mala inversión seguir reparando esto porque se va a seguir rompiendo, necesito otro automóvil. El problema es que la vida no es un automóvil. Esta hay que seguir reparándola, esta hay que seguir arreglándola, esta hay que seguir trabajándola porque no podemos cambiarla. Entonces, yo creo que parte del tema este de asumir responsabilidades es entender que tenemos una sola vida y que tenemos que enderezarnos lo más rápido posible porque no tenemos tiempo para perder. Cada minuto que se fue no vuelve más. Y podemos excusarnos, podemos poner pretextos, pero la verdad es que no lo supimos aprovechar. Así que ser irresponsable es no saber aprovechar la bendición de la vida, la bendición del tiempo, la bendición de los recursos, el privilegio que tenemos de estar vivos hoy. Como ustedes saben, hoy mismo, en las horas que han pasado, hay muchos que ya han desaparecido de este planeta. Nosotros tenemos todavía la bendición de estar vivos, pero tenemos que sacarle el máximo provecho y para eso tenemos que asumir máximo nivel de responsabilidad. Para vivir bien, para ser exitoso, para ser la persona que Dios nos diseñó, una responsabilidad con de 1 al 10, una responsabilidad clasificada como 5 es inaceptable. Tenemos que asumir responsabilidad y tenemos que subir de categoría. Mi hermano, hay cositas que entonces una persona responsable en la forma en cómo se ve, no está mirando de que todas estas cosas me están ocurriendo a mí y pobre de mí. Me acuerdo que en el libro de Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados según su propósito. Una de las cosas que nos toca es que al ser responsable, yo tengo que cambiar y ver, ok, todo lo que venga a mí puede ser una nueva oportunidad para yo aprender, para yo crecer y para desarrollarme. Me acuerdo que T.D. Jakes decía que para tú subir de nivel, o sea, tú no puedes querer llegar a la oficina que está en el último piso, digamos, el líder más alto de una organización, sin tú haber pasado por las diferentes áreas. Porque lo que ocurre es que la presión que se ejerce y la responsabilidad del líder a un nivel más alto se desarrolla cuando tú vas subiendo. Cuando tú tienes, digamos, si nunca has tenido una persona y tú tienes buenas ideas, comienzas a liderar un grupo pequeño y después un grupo más grande, después múltiples grupos, después te sigues como director y sigues creciendo. Y eso es de suma importancia que podamos entender que lo que ocurrió, pero no podemos vernos como una víctima.
Pero cuando nos vemos como una víctima, entonces, ay, pobre de mí, ¿qué me está ocurriendo? Están tomando ventaja de mí, lo que me está ocurriendo. Y eso no es lo que nos llama la palabra, ni tampoco es la actitud. O sea, que fue el programa, hace 3 programas que Ujú. hablamos. O sea, yo no puedo tener una actitud de víctima. Yo tengo que saber que van a venir situaciones difíciles, pero estar listo para poder, en medio de todo eso, decir, ok, esto es parte del proceso. Voy a crecer, voy a seguir. Entonces, vamos a tratar de clavar los clavos para que la gente después que escuche este programa pueda recordar lo que estamos hablando. Yo creo que lo que acabas de decir es clave. Una de las características de una persona responsable es que no se considera a sí mismo como víctima. Al decir que no a la victimización, estamos asumiendo responsabilidad por nuestra propia vida. La persona que asume responsabilidad deja de ser reaccionaria y comienza a ser proactiva. Toma control de las riendas, del timón, del volante de su vida. Segunda característica, la primera es que la persona responsable no se ve a sí misma como víctima, y eso no significa que no tenga problemas y no significa que no sufra injusticias, pero sin embargo asume responsabilidad. Número dos, las personas responsables dejan de dar excusas. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, nosotros tenemos dos opciones: o reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, los confesamos ante Dios y nos apartamos, o empezamos a poner las excusas que puso Adán, las excusas que puso Eva, las excusas que ponemos todo el mundo en algún momento de la vida. La persona responsable no pone excusas, asume su responsabilidad, reconoce su error, pide perdón por eso, decide no hacerlo más, y eso lo posiciona en una posibilidad de seguir creciendo y crecer. Cuando ponemos excusas, estamos diciendo, yo no soy responsable de lo que pasó. El responsable, fulanito, fulanita, el problema fue este, llegué tarde por el tráfico. No, 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 no. La persona responsable asume que salió tarde, que debería haber salido con tiempo por las dudas que hubiera tráfico, por las dudas que hubiera tenido un inconveniente con alguna llanta del automóvil. La persona responsable no pone excusas, no le echa la culpa a nadie, asume su parte en el problema. Sabes que ese punto es interesante porque se ve mucho que, y por malo a veces pensamos que es cultural, de que llegar tarde está bien, pero no, es nuestra responsabilidad si nos toca llegar a tiempo, de salir a tiempo, antes de lo que necesitamos. Y la verdad, Carlos, de que tú y yo, en los diferentes medios en los que nos desarrollamos, hemos tenido gracia y favor delante de mucha gente, precisamente porque nosotros hemos decidido ir contra la corriente. Nosotros no toleramos que por ser hispanos nos cataloguen de irresponsables, de incumplidores. No, 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 no. Todo lo contrario. Yo desde muy jovencito en la vida yo me propuse, prefiero esperar a que me esperen. Ujú. Y es increíble. Si te ven que eres responsable aún en el manejo de tu horario, porque al respetar mi horario, estoy respetando el horario de la otra gente. Es increíble cómo hay mucha gente que dice, si él fue responsable en eso, es porque él es responsable en otras áreas. Correcto. Y no estamos diciendo que, digamos, pueden haber momentos que tú puedes tener un problema, una situación, un error, pero otra de las características de las personas que son responsables es que no repiten el mismo error. Vamos al libro de Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Así que, ¿qué estamos hablando? Una persona responsable aprende de los errores. Mm, Y mm, estamos hablando de que hay errores que, digamos, saliste tarde porque te pasó algo una vez.
ya tú sabes que si hay tráfico de camino al trabajo, tienes que salir más temprano. O digamos que si estás teniendo problemas con la conexión de internet y tienes una reunión virtual, te conectas de antemano con el teléfono para que entonces estés Ujú, presente en esa reunión y que, espérate, no te veo la cara, mira, sí estoy teniendo problemas, pero estoy aquí, estoy siendo presente, estoy siendo responsable. Son ujú, ejemplos pequeños, pero digamos, con nuestros hijos. O sea, el aprender de que si hubo una situación que nuestro hijo llegó tarde y le reaccioné mal, no le voy a reaccionar de la misma manera, sino que cómo yo puedo entonces ir a un punto de educación para que haya una diferencia en la manera y no cometer los mismos errores que sigo cometiendo. Porque la clave está en que nos demos cuenta de cómo Dios nos moldea a través de cada una de esas situaciones que llegan a nuestra vida. ujú. En el versículo que tú mencionaste del 26:11 de Proverbios, al necio se lo compara con irresponsable. Una persona irresponsable es una persona necia. Pero podemos decirlo al revés. Si el necio es irresponsable, lo contrario al necio es ser sabio. Y el Ujú. sabio es responsable. La gran diferencia entre las personas que logran el éxito en la vida y los que no logran el éxito en la vida no es que tienen una vida más fácil, no es que heredaron 10 millones de dólares, no es que no tienen problemas. La gran diferencia entre los que alcanzan el éxito y los que no lo alcanzan es que han asumido su responsabilidad. No le echan la culpa a nadie, no ponen ningún tipo de excusas, hacen lo que tienen que hacer para lograr las metas que se han propuesto. Entonces, hermano, hemos hablado de las características que una persona responsable debe tener. Entonces, tiene que haber algún beneficio, porque si no, no deberíamos estar hablando. O sea, ¿qué beneficio entonces podemos tener al nosotros asumir la responsabilidad en nuestra vida, que es lo que nos toca hacer día a día? El primer beneficio es que nos enfocamos. Nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos hacer, en vez de estar siempre buscando la excusa, uy, como no pude hacer eso, ¿cómo me justifico esta vez? Me enfoco en mi responsabilidad. Número dos, al asumir ser proactivo en vez de reactivo, eso me ayuda a poner el rumbo que necesito tomar. Dice el Salmo 37:23, el Señor afirma los pasos del ser humano cuando a éste le agrada. Es decir, cuando nosotros estamos honrando a Dios, buscando a Dios, le agradamos a Dios, dice que el Señor afirma nuestros pasos. Así que podemos determinar el rumbo de la vida, vamos a glorificar a Dios, vamos a honrar a nuestras esposas, vamos a dejar un legado de fe a nuestros hijos y Dios afirma eso y nos bendice, nos da gracia y favor. Número tres, el tercer beneficio es que nos convertimos en personas de excelencia y nos convertimos en personas que superamos las mejores expectativas de los demás. Tú y yo siempre estamos muy familiarizados con ese concepto que nos grabó nuestro mentor John Maxwell y es vivan pensando en agregar valor, superen las expectativas de las personas. Nos convertimos al ser responsables en personas de excelencia, no de perfección, pero dar lo mejor que podemos y siempre, como nos enseñó Jesús, caminar la milla extra y a veces hay que caminar 2 o 3 millas extras. Así que ahí van por lo menos 3 beneficios. Yo diría que también al ser responsable, los demás comienzan a confiar y nos ven como una persona estable, porque nosotros estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Y ellos ven, espérate, ellos están haciendo lo que deberían hacer, así que yo voy a confiar en ellos. Y yo diría que también otro beneficio es que nos abre puertas que a lo mejor no esperábamos que se abrieran por nosotros ser responsables. Mm, No significa que todo, que al tú ser responsable el camino es color de rosa, o sea que todo es sencillo, pero al nosotros comenzar y empezar a ser responsables, se crea una consistencia, como tú dijiste, se crea una excelencia, aprendemos de los errores, o sea, y vamos ahí en ese proceso
para entonces poder llegar al destino divino que Dios tiene para nosotros. Así que ahora que somos responsables o que sabemos un poquito más, Carlos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A mí me parece que podemos hacer muchísimas cosas, pero en primer lugar, a partir de hoy, basta de excusas. A partir de hoy, asume responsabilidad. Sé el dueño de tus propias decisiones. Autoevalúate en qué áreas no he estado dando en la talla, en las expectativas. Eh, Quizás no hemos sido muy responsables financieramente, quizás no hemos sido muy responsables en nuestro carácter, no hemos sido muy responsables en nuestros hábitos, en nuestras disciplinas personales, quizás no hemos sido muy responsables en cuidar de nuestras esposas, en dedicarle tiempo a nuestros hijos, en nuestros trabajos. ¿En qué área específica hay que identificar un área y empezar a trabajar en esa área? En segundo lugar, yo creo que hay que recuperar un poquito el terreno perdido. Y para hablar de eso vamos a dedicarle un programa porque me parece que se merece profundizar, así que ese no lo trato ahora. Y en tercer lugar, y yo quisiera que prestemos mucha atención en lo que voy a decir ahora. A ninguno de nosotros nos gusta jactarnos de nuestros errores, de nuestras fallas. Pero eso puede haber sido una gran escuela si decidimos aprender. Hay uno de los mejores libros de John Maxwell, es ese que dice, a veces se gana y a veces y ahí está la palabra, a veces se pierde y él tachó la palabra pierde y él dice, y a veces se aprende. No siempre podemos ganar, pero siempre podemos aprender y la verdad es que aprendemos más en los momentos difíciles y de nuestros errores si es que los evaluamos y lo cambiamos. El problema es que para poder cambiar tengo que tomar conciencia qué cosas necesitan cambiar. Por eso dijimos, ¿qué podemos hacer? Asume responsabilidad y analízate en qué área tienes que trabajar el tema de tu responsabilidad. Se ha dicho. Bueno, mi gente, el café ya se le bajó. Hemos tenido otro programa maravilloso aquí, pero te invitamos a que estés aquí con nosotros. Pero antes de que estés aquí, suscríbete a todos nuestros canales. Ve las notas, déjanos tus comentarios, porque lo hacemos para que tú puedas crecer, para que tú puedas seguir hacia adelante. Y si tienes alguna preguntita, si quieres contactarnos con nosotros, déjanos saber. Y aquí viene la segunda parte de nuestra nueva canción de Café Con los con los Carlos. Carlos. De al lado, risa resonando con historias de vida.